Hola, gracias a Dios, un nuevo día nos permite vivir y vamos a estudiar entonces hoy como una especie de introducción que se encuentra en el capítulo 5 de Mateo y el versículo 23, 22, 23, incluso algo más. ¿Por qué hacemos esta énfasis aquí? Habíamos estudiado la parábola del buen samaritano y entendimos entonces que tanto el doctor de la ley como el levita no cumplieron, a pesar de ser conocedores de la palabra de Dios y de predicarla y de hablar a muchos de ella, entonces no hicieron la obra que debían de hacer, y era de socorrer a aquel hombre que fue asaltado, pero cada uno fue, verificó, se acercaron y siguieron de largo. Entonces viene la pregunta aquí, ¿quién es mi prójimo? Ya habíamos estudiado que el prójimo es todo aquel que es hijo de Dios, ¿no? Toda criatura que Dios creó. Cada uno de nosotros somos el prójimo, cada uno de los que Dios nos da oportunidad entonces de conocer a diario, los de nuestro entorno, el mundo entero. Cada uno es nuestro prójimo. Y abarca el prójimo nuestra relación, no solamente lo físico, sino la convivencia, la paciencia los unos para con los otros, el depender de Dios, el Espíritu Santo para ser guiado y entender a cada uno, el dar la palabra necesaria en el momento, el consejo, la ayuda. Y vamos a enfocarnos hoy entonces en un aspecto que a veces como que no le prestamos mucha atención, y es el comportamiento de los unos para los otros, ¿no? Que a veces tomamos a la ligera cualquier palabra que decimos. Y dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga aunque sea una palabra será culpable, y cualquiera que le diga fatuo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta su ofrenda. Eso es entonces lo más importante. A veces hablamos muy bonito de la palabra de Dios, pero si el amor de Dios no es el que nos guía, entonces no la practicamos. Y recuerde que son hechos y no palabras. Las palabras se las lleva el viento. Los hechos quedan de un corazón agradecido para glorificar a Dios, para darle a conocer a otros que sí hay un Dios que nos ayuda, que podemos salir de esa circunstancia, solo claro si le buscamos y si cumplimos ciertas pautas que Dios necesita que también nosotros hagamos, como la fe, la obediencia, la esperanza y sobre todo el compartirle a otros. Entonces hay veces que no tomamos al prójimo con ese respeto que realmente se merece. El enojo es una pasión natural. Hay casos en que es legítimo incluso, pero hay momentos en los que no.
No hay motivo de estar enojado con mi hermano simplemente porque tengo un mal día, porque tengo una mala situación, a veces porque nuestra piel es blanca y el hermano es de piel de color oscura y entonces eso también nos causa como enojo, discriminamos y tratamos a esa persona de forma indebida. Eh, a veces sin causa justa provocamos a la otra persona, a veces por sus posiciones sin fundamento, por cosas que nadie tiene la culpa. Ese es el enojo cuando no hay objetivo ni perspectiva alguna de la que Dios aquí nos habla, porque es un enojo que hace daño, ¿no? Hay enojos que sobrepasan incluso los límites y llegamos ya al ultraje y a la fase de herir a quienes a veces ni siquiera tienen la culpa, simplemente porque es un resentimiento que hay en nuestro corazón y entonces por eso dentro de las características de amor al prójimo se hace mucho énfasis en la palabra de Dios, ¿no? A veces hay que tener mucho cuidado, por eso debemos de pedir siempre la dirección del Espíritu Santo, porque usamos en el enojo a veces lenguaje muy malo, ¿no? Llamándole con palabras que en nuestro lenguaje lo asesinamos. Cuando se habla con mansedumbre y con un buen fin, para convencer a otros de lo que está haciendo, entonces eso está bien. Pero cuando lo hacemos con un enojo malicioso y, y palabras de desprecio, a veces nacidas del orgullo, entonces esa frase ya es una frase que está mostrando ultraje. Dice la misma palabra del Señor que ningún término debe utilizarse con desprecio, haciendo indigna la persona, sino con mucho amor. Por eso la gracia de Dios debe estar en nuestros labios para que podamos aconsejar, o a veces de pronto nos enojamos porque pues somos seres humanos, pero recuerde el Señor Jesucristo cuando entra al templo y ve los cambistas y cómo están haciendo de la casa de Dios un negocio, dice que lo toma el celo santo y toma un látigo y voltea las mesas y dice que el dinero mal habido que tenía cada uno de ellos rodó por las losías del templo, por las celosías del templo. Y aquí pues vale la pena aclarar algo, ¿no? El Señor Jesucristo nunca utilizó el látigo contra nadie, escrito está. Simplemente volteó las mesas y dijo que se saliesen de ahí porque habían convertido la casa de Dios, el templo de Dios, en cueva de ladrones. O sea, habían pervertido tanto el asunto de las ofrendas. Recuerden que cuando el niño cumplía determinados días debían de presentarlo en el templo y de acuerdo a su situación económica entonces debían de presentar. El que podía compraba el cordero grande, gordo, sin defecto ni mancha, recuerde, y lo presentaban. Y en cambio si era pobre pues compraba lo mínimo que era un palomito.
pero ya estaban los precios tan exorbitantes que era imposible presentar las ofrendas delante de Dios para los pobres. Y Dios dice que Él siempre va a estar con la mirada puesta en aquel que no tiene la misma condición de abundancia de otros. Y viene y mira semejante injusticia, entonces le enciende el celo santo, pero sin demeritar a nadie, sin rebajar a nadie, siempre con amor. Y su objetivo entonces era que se acabaran esas trampas y esos malos negocios y se siguiese entonces hablando allí y orando, dando alabanzas a Dios. Ese es el celo que a nosotros nos debe siempre cubrir, el celo santo. Por muy a la ligera que se piense que hay razones para considerar cualquier mala actitud, quien se enoje contra su hermano, entonces será tenido en cuenta por Dios esa mala actitud, ¿no? De todo esto entonces infiere el deber que tenemos de preservar el amor cristiano y la paz con cada uno de nuestros hermanos, ¿no? Y que si en alguna ocasión se produce de pronto alguna ruptura, de alguna enemistad, entonces debemos de pedir, como dice la misma palabra de Dios, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿no? Porque que nos ganamos con estar en una buena relación con el cielo y hemos ofendido a nuestro hermano y el orgullo no nos deja entonces ir a reconciliarnos. Por eso dice, deje la ofrenda que tenga para Dios, deje la oración, deje la comunión que vaya a tener con Dios y vaya primero y reconcíliese con su hermano y entonces ahí sí venga y ofrende a Dios su corazón o su oración o su hora de agradecimiento, pero es porque el mal, la mala actitud entonces ya se ha dejado de lado y, y entonces ahora sí esa oración es agradable delante de Dios. Dice el Señor que para Él es mucho más agradable, ¿no? Cuando presenta algo con amor, que todos los sacrificios. Y por eso le dice, no se presente así enojado, siendo culpable de algo. Vaya primero y no descuide ese deber de reconciliación y luego entonces venga ante mí. Y si puede venir con esa persona, pues mucho mejor, ¿no? Porque el enojo no excusa ningún pecado, ¿no? La falta de caridad hacia el prójimo no excusa nada, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, según Efesios 4:26. Ningún día vayámonos a nuestra cama a dormir sin que antes nos hayamos reconciliado. Entonces aquí viene la pregunta. Todas estas condiciones, digámoslo así, para con el prójimo, las tengo yo en mi corazón. Si aplico aún así sea en el enojo más mínimo, entonces esto de que quién es mi prójimo. Y si volvemos a decirlo, no lo aplicamos, nunca es tarde. Permitamos, pidámosle a Dios que nuestros labios sean santificados para entonces hablar solo palabras de verdad, buenas nuevas del Evangelio. Mañana entonces, con la ayuda de Dios, terminamos la
lo concerniente al buen samaritano. Dios bendiga su palabra.